porque dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros al predicar podemos dar esa oportunidad, Dios da la oportunidad para que nadie se pierda. Por eso a Dios se le place que por la predicación de la calle la gente pueda ser salva. No es que usted tenga que hacer alguna manda, no que usted tenga que hacer algo, sino que Dios gratuitamente le da esta salvación tan grande para su alma. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Querida persona, todos somos pecadores, todos somos faltos delante de Dios. Nadie puede estar de pie, nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores, somos todos faltos delante de Dios. Somos todos, querida persona, estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Dice la Escritura que por nuestro pecado se hace un abismo entre Dios y nosotros. Hay un abismo gigante que nos separa de Dios. Hay un abismo, querida persona, que lo provoca el pecado. ¿Y cuál es el pecado, querida persona? Dice la Escritura que es la transgresión de la ley. Ese es el pecado, querida persona. Usted me dirá, pero si yo no peco, ¿qué es el pecado? Todos tenemos conciencia. Dios dejó una conciencia en cada uno de nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces cuando transgredimos la ley de Dios, eso provoca que haya ese abismo que es el pecado. Pero querida persona, el Señor, que es tan bueno, dice la Escritura que Él mismo vendría y nos salvaría. Imagínense, Él, por amor a nosotros, Él vino a morir por nosotros. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios mostró su amor? ¿Cómo Dios mostró ese amor tan grande muriendo por nosotros? Amén. Por eso Él es el único, dice la Escritura, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único intercedor, querida persona, entre nosotros y Dios es Jesucristo. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo dijo en la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, el único intercedor es Jesucristo de Nazaret. No es la religión, no es, querida persona, alguna persona que usted conozca, sino que solamente Cristo es el intercedor entre nosotros y Dios. Entonces, si usted quiere acogerse a esta gracia de Dios, tiene que acercarse al Señor Jesucristo. Dice la Escritura, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Imagínese, si usted tiene a Cristo en su corazón, va a tener esta vida eterna. Va a tener esta vida eterna gratuitamente, porque dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, esta salvación tan grande, esta salvación que usted no la podría pagar con el dinero que usted tenga, solamente la puede pagar Jesucristo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia es el regalo de Dios. ¿Y cómo usted puede ser justificado delante de Dios? Dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo usted puede ser justificado delante de Dios? Por la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted puede acercarse a Dios? ¿Cómo usted puede agradar a Dios?
por la fe. ¿Y cómo usted puede acercarse a Dios, querida persona? Dice la Escritura, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan días de refrigerio. Imagínense, ¿cómo usted puede ser justificado delante de Dios? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de lo malo que hemos hecho, ser conscientes que somos pecadores. Hay mucha gente que se cree buena, pero dice la Escritura que Dios miró desde los cielos y vio que no había ni uno bueno, querida persona, nadie bueno acá en la tierra. Todos somos malos, todos estamos bajo el pecado. Pero lo hermoso de nuestro Dios, que Él vino a salvar, como dice la Escritura, Él vino a salvar lo que se había perdido. Estábamos todos perdidos, estábamos todos bajo el pecado. Nadie podía salvarse si Cristo no hubiera venido acá a la tierra. Por eso Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Por eso Dios mostró su amor, porque si Dios no hubiera hecho ese hecho de Él venir acá a la tierra, no podríamos haber sido salvos. Amén. ¿Por qué? Porque tendríamos que haber cumplido la ley, tendríamos que haber cumplido todos los mandamientos para poder ser salvos. Pero es imposible, querida persona, es imposible cumplir la ley de Dios. Por eso Dios nos manda este rescate, por eso Dios nos manda este rescate hermoso que es Jesucristo de Nazaret. Si usted se toma por fe de esta palabra, usted puede ser salvo. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. ¿Qué tiene que hacer, querida persona? Considerar a Dios, creer en Dios, confesar a Cristo y usted será salvo. Querida persona, dice la Escritura que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Usted alguna vez va a desaparecer de este escenario, de esta tierra, y va a tener que presentarse delante de Dios. Si usted no está en Cristo Jesús, su vida, su alma va a ir a un lugar de condenación. Pero si usted en vida toma la decisión de acercarse a Dios, usted tendrá la vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros venimos a hablar, querida persona, de la vida eterna. Después de esta vida, como hay muchas personas dicen que no hay otra, o mucha gente prefiere creer en la reencarnación, o mucha gente prefiere creer que su alma se va a aniquilar. Pero la Escritura es clara y vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Usted quiera o no quiera, cuando parta de esta vida, va a tener que presentarse delante de Dios. No es lo que usted quiera, no es lo que usted decida hacer. No, querida persona. Después de esta vida, nuestro cuerpo, como dice la Escritura, que del polvo fuimos creados y al polvo vamos a regresar. Amén. Nuestro cuerpo. Pero nuestra alma que tenemos dentro de nosotros va a tener que darle cuentas a Dios. Amén. Dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Imagínense, si estamos a cuentas con Dios, estamos reconciliados con Dios, tenemos esa comunión con Dios, tenemos nuestros pecados borrados delante de Dios, estamos limpios delante de Dios. Pero debemos estar a cuentas con Dios. Quizás usted tiene sus cuentas saldadas en esta tierra y está muy bien, pero ¿qué pasa que si usted está a cuentas con Dios? ¿Qué pasaría si usted no está a cuentas con Dios? Usted tendría una condenación eterna. Pero usted está a tiempo de acercarse a Dios. Usted está a tiempo, querida persona, para acercarse a Dios.
No porque la gente diga que Dios no existe o que no hay nada más después de esta tierra. Dios no existe, son mentiras. Dice la Escritura que el necio dice en su corazón, no hay Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Imagínense, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos y no le importa acercarse a Dios. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que acérquese a Dios. Mientras usted tenga la oportunidad de acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, Dios dice en la Escritura que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él es fiel, querida persona. Dice la Escritura, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel para siempre. Y también dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán. Pasará todo, querida persona, pero dice la palabra del Señor que su palabra no pasará. La palabra del Señor no pasará y es más contingente que nunca la palabra del Señor. Así que acérquese a Dios mientras pueda ser hallado y siga escuchando más palabra del Señor.